Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. A ver, señorita Vargas, me ayuda. ¿Qué vimos la clase anterior? Estuvimos viendo sobre los páramos, los valles secos y los bosques andinos. Ya, muy bien. Exactamente, ¿no es cierto? La clase anterior vimos los ecosistemas que corresponden al Ecuador. Dentro de estos vimos los páramos andinos, el valle seco, ¿no es cierto? Vean, todos estos tienen características, ¿sí? Propias a la región que le corresponde, ¿sí? Entonces vamos a seguir con la clase del día de hoy. Vamos a ver el bosque húmedo tropical. ¿Alguien me puede decir qué le da la idea a esto de bosque húmedo tropical? ¿Dónde quedará este bosque húmedo tropical? En la costa. En el oriente. Ya, muy bien. En la región oriental, pero también lo tenemos en la costa, ¿sí? En una provincia que inclusive le ponen como sobrenombre. A ver, ¿cuál será la provincia? Santo Domingo. No, pero la señorita ya tuvo la razón. Esmeraldas, por eso dicen la provincia verde, le dicen, ¿no es cierto? Vean, a Esmeraldas, porque Esmeraldas tiene también estos bosques húmedos a diferencia de las otras provincias que quedan en el perfil costanero, ¿sí? Que ahí en cambio tienen un bosque seco, ¿sí? Tropical. Bueno, pero ¿qué características presentan prácticamente los bosques húmedos tropicales? Vean, prácticamente estos bosques, ¿no es cierto?, se caracterizan por ser muy exuberantes. Ya lo dijeron ustedes, ¿no es cierto?, en la región amazónica, en la región oriental, ¿sí? Presenta gran cantidad de plantas, árboles, y una de las características principales de esto, ¿cuál es? De estos bosques, si dice bosque húmedo tropical, ¿cuál sería una de las características? La humedad. La humedad o generalmente las lluvias, ¿no es cierto? ¿Sí? La pluviosidad que tiene esta región es que hay gran cantidad de lluvias. Hay a veces que en la mañana hace sol, en la tarde llueve, o lo contrario, ¿no? A veces en la mañana llueve, en la tarde hace sol, y a muchas de las veces todo el día llueve y toda la noche. Vean, entonces, eso hace que esta región, ¿no es cierto? Prácticamente el oriente ecuatoriano tenga estas características. Bueno, prácticamente el 7% de la superficie terrestre está formado por estos bosques, ¿sí? Vean, es un porcentaje poco, ¿no es cierto? Es mínimo, ¿sí? Y hay los otros tipos de biomas relacionados, ¿no es cierto? Vean, el desierto es más grande que los bosques húmedos, ¿no? Vean, y esta característica que les hace, ¿no es cierto? Hace que tengan varias vegetación, flora y fauna, mejor dicho, ¿no es cierto? Específica para esta región. Vean, cuando hablamos de la flora, tenemos el aguacatillo, la palmera, el achote, las heliconias y una planta específica, ve, se han de haber oído esta, la sangre de drago. Vean, esta plantita, ¿para qué nos sirve a nosotros? ¿Han oído? ¿Para qué sirve? Para la garganta. Bueno, pero tiene una función más específica. Para los lastimados. Para la gastritis no es dicen. Ya, pero ¿por qué la gastritis? A ver, que tiene relación con los lastimados. ¿Qué hace la sangre de drago? Cicatriza. Cicatriza, exactamente, sí. Tiene un poder cicatrizante para las heridas, ¿no es cierto? La gastritis es un poquito, cuando se forman úlceras, ¿no es cierto? Tiene que cicatrizarse. Vean, y nosotros en nuestro país tenemos esto, además de otras plantas, ¿no? Que se dan en la región oriental. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, para hacer un pequeño resumen, el, este bosque húmedo tropical, ¿no es cierto?, se encuentra en la región amazónica, en las estribaciones de la cordillera oriental. Alcanza una altura aproximada de 600 metros sobre el nivel del mar. Su temperatura oscila entre los 24 grados centígrados y los 26 grados centígrados. Y recibe precipitaciones entre 4.000 y 8.000 milímetros de lluvia, ¿no? Vean, por eso le da que este tipo de bioma o ecosistema nos da una gran variedad de flora y de fauna, ¿sí? Como les dije,
En fauna, vean, tenemos mamíferos como el mono, las ardillas, las nutrias, el tigrillo, el delfín rosado, la guanta, ¿no? Entre aves, el tucán, el guacamayo, reptiles, la boa, el caimán negro, peces, la piraña. Vean, insectos, Sí. tenemos gran variedad de mariposas y de escarabajos. Sí, señor. ¿De verdad existe el delfín rosado? Sí, en el ¿Por Amazonas. qué? Pero ¿por qué no se le ve mucho? ¿Está en peligro de extinción o es muy Sí, escaso? son animales en peligro de extinción y son delfines de agua dulce, ¿no? No son como los otros delfines de agua salada, ¿sí? Y los encontramos básicamente en el Amazonas, ¿sí? Es como las pirañas. Ustedes saben que las pirañas los encontramos en ciertas regiones, ¿no? En el río Aguarico. Vean, encontramos ahí pirañas, ¿sí? Los caimanes. Vean, una especie, ¿alguien ha visto o ha comido la carne de guanta? Vean, ¿sí? Esta especie también está en peligro de extinción, ¿no? La guanta, por eso su carne también es bien apetecida. Bien, y en fin, tenemos algunas variedades, ¿no es cierto?, de animales. El tigrillo. Vean, esta especie también está en peligro de extinción por la piel, por lo que es hermosa esa piel, comienzan a matarle a estas especies, ¿no? Los escarabajos, ustedes han visto que tenemos gran variedad de esta variedad de escarabajos, diferentes formas. Los anfibios, vean, en fin, son algunas características que presenta este bosque húmedo tropical que se encuentra en nuestro país. Otro sistema de ecológico, ¿no es cierto? Tenemos el bosque seco tropical. Vean, este bosque seco tropical, la característica principal es que sus ramas se presentan desnudas. Solo en ciertas épocas, ¿no es cierto?, tienen flores. ¿Por qué? Porque al tener menos cantidad de lluvias, ¿no es cierto?, simplemente estas plantas para poder sobrevivir tienen que desprenderse de las hojas y mantenerse húmedo en los tiempos en los cuales hay lluvia en estas regiones. Vean, esa es una de las características. ¿Dónde los encontramos? Básicamente en el Golfo de Guayaquil, este tipo de bosques, ¿no? Como dice aquí, vean, el bosque seco tropical se encuentra en la costa ecuatoriana, la vegetación del bosque seco tropical se encuentra a situaciones extremas durante el año, en el cual soporta un largo periodo de sequía. Vean, aproximadamente desde mayo a diciembre, ¿sí? De enero a abril, en cambio, tiene algún tipo de precipitaciones, ¿no? Por eso también se les denomina como bosques caducifolios, ¿no? Porque son bosques que van perdiendo las hojas durante este tipo de estación. Vean dónde lo encontramos, como les decía, en el bosque de Guayaquil, ¿sí? Su parte más ancha llega hasta los 100 kilómetros cuadrados, ¿sí? A 1500 metros de altitud. Su clima es prácticamente seco, ¿sí? Pero vean, aquí sí encontramos algunas variedades de plantas o de árboles, ¿sí? Básicamente, y también tenemos algunas variedades de especies, ¿no? Propias de este tipo de clima. Vean, uno de las plantas o árboles característicos de esta región es el guayacán, ¿sí? ¿Alguien me puede decir qué característica tiene esta madera del guayacán? ¿Qué le hace especial a esta madera? ¿Alguien sabe? Es media durita. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Vean, este tipo de madera no es media durita, es dura, ¿sí? Es una de las mejores maderas del Guayacán, ¿sí? Para construir, hablemos camas, bueno, es una madera bastante dura. Vean, en mi época me acuerdo, se han de haber oído los trompos, ¿no es cierto? Vean, era como tener oro, un trompo de Guayacán. Así les digo, era como tener oro. ¿Por qué? Porque cuando jugábamos a los trompos, ustedes saben que con la punta del trompo, cuando se le da a otro trompo, cuando no es muy buena madera, se le partía en dos, ¿no? Bien. Y el único que aguantaba eran los trompos de Guayacán. Y en esa temporada era muy escaso conseguir un trompo de Guayacán y costaban bastante carito, ¿no? Pero vean, eso era lo bueno de mi época, ¿no? Cuando sabíamos jugar a los trompos. Entonces lo mejor era tener un trompo de Guayacán. Entonces vean, este tipo de madera, ¿no es cierto? Como les decía, se dan en este tipo de bosque seco ecuatorial.
Vean, el bosque seco ecuatorial tiene una numerosa cantidad de fauna. Vean, aves, la pava aliblanca, el picaflor, los loros, los pericos, las palomas, mamífero, el oso de anteojos, el oso hormiguero, la ardilla, ¿sí? El gato montés, venado de cola blanca, el sajino, reptiles, la iguana, el camaleón. Bueno, en fin, aquí también encontramos a la boa, ¿no? Vean, y cierto tipo de serpientes y de culebras. Y anfibios como el colo-colo. La flora, como les decía, el guayacán, ¿sí? El zapote, el faique, el garrobo, sauce. Vean, la caña brava y el carrizo. Dentro de la hidrografía de este tipo de bosques a nivel del Ecuador, lo tenemos a nivel de Zarumilla, Tumbes, Chira, Piura, el Marañón, ¿sí? Donde tenemos este tipo de bosques prácticamente aquí en el Ecuador. Otro sistema ecológico que nosotros tenemos son los humedales, ¿sí? Como su nombre lo indica, vean, son zonas de transición entre los ecosistemas terrestres y acuáticos, ¿sí? Prácticamente 12.1 millones de kilómetros cuadrados corresponden a este tipo de ecosistema. Y nosotros como país lo tenemos, ¿no? En algunas regiones, ya vamos a ver dónde lo tenemos este tipo de ecosistema. De ahí encontré esta pregunta. Bien, ¿sabía que los humedales son ecosistemas estratégicos que almacenan y liberan agua, actuando como filtros naturales del proceso de regulación hídrica? Vean, aquí en Colombia cuenta, vean, con 655 humedales. Pero vean, ¿cuál es la importancia de estos humedales? Que nos proporcionan agua en diferentes épocas del año, ¿no? Vean, por eso es importante. Dentro de los humedales tenemos 5 tipos: los marinos, los estuarinos, lacustres, los ribereños y los palustres. Marinos prácticamente son los que se encuentran en todo el perfil costanero, ¿sí? Los estuarios, uno de los más representativos, tenemos los manglares. Los lacustres están asociados a los lagos. Los ribereños se asocian a las riberas de los ríos o arroyos. Y los palustres, perdón, lo está asociado a los pantanos, a las partes pantanosas. ¿Sí? Vean. Entonces aquí tenemos algunas imágenes de los pantanos. ¿Dónde encontramos prácticamente estos humedales? Vean. De los más conocidos tenemos el Parque Nacional Machalilla, la isla Santay, ¿sí? La isla Isabela, ¿sí? El Parque Nacional Cajas, ¿sí? Es donde los encontramos este tipo de, o sea, que más se ha oído, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede decir dónde queda la isla Santay? ¿Alguien ha oído? Creo que es en Guayaquil. Ya es en la provincia de Guayas, ¿no es cierto? Pero ¿por qué les hago una reflexión sobre esta isla Santay? ¿Alguien ha oído? A nivel de la historia, ¿qué característica presenta esta famosa isla Santay? A ver, nadie ha oído. Bueno, irán a consultar, pregunta de examen. ¿Qué característica tiene o por qué se le menciona a esta isla Santay, no? Con un gordito, se llamaba el gordo Torbay. Vean, eso es historia de nosotros, de la República, que deben saber ustedes. La isla Santay. ¿Qué relación tiene con la política ecuatoriana? Bueno, por favor van a abrir el librito en la página 152. A ver, Yoshel, dame leyendo Bosque Húmedo Tropical, por favor. Claro, bosque húmedo tropical es el lugar más biodiverso del Ecuador y asimismo el más original. Es un ecosistema excepcional si lo comparamos con otros. Aquí tenemos árboles gigantes, los ceibos, matapalos y abundancia de arbustos y hierbas donde vive una enorme variedad de invertebrados. Además, hay una gran diversidad de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Continúo? Sí, continúa nomás, por favor. Ok.
Estos bosques incluyen las selvas amazónicas y esmeraldeñas y se les denomina también bosques húmedos bajos, que van desde el nivel del mar hasta aproximadamente 600 metros sobre el nivel del mar. Son ecosistemas de alta pluviosidad en los cuales la cantidad de lluvia promedio están entre 2.000 y 5.000 metros anuales. Milímetros, señorita, milímetros. Anuales, principalmente en las estaciones lluviosas. Sin embargo, la humedad es tal que normalmente no existen meses de sequía. Esto explica la gran proliferación vegetal de estas regiones. La temperatura es alta, pero no extrema. Varía un intervalo entre los 25 grados y 27 grados centígrados, hasta un máximo de 35 grados centígrados. La cuenca amazónica ecuatoriana es un entrelazado de miles de ríos que desembocan la enorme red del río Amazonas. Contiene selva amazónica, un ecosistema inigualable en el mundo que cubre solamente el 7% de la superficie terrestre, pero que alberga al menos el 50% de las especies del planeta. Ya, muchas gracias. Hasta ahí nomás. A ver, Alba, por favor, léeme lo que dice el bosque seco de la costa. Ya. Este ecosistema se ubica en Guayas y Manabí. Principalmente su rango altitudinal se encuentra entre 0 y 840 metros sobre el nivel del mar. Destacan los árboles de porotillo y de ceibo. En la época seca, los árboles se pierden todas sus hojas para conservar la poca agua remanente durante este periodo. En el caso del ceibo, especialmente, la fotosíntesis es realizada por el tronco, por lo que se vuelve todo verde. También son comunes los cactus y arbustos como el zapote de perro y los mumullos. Hacia las partes altas de las montañas costeras sucede que por la influencia de los vientos, el clima se torna más húmedo y la vegetación difiere del entorno. En los pocos lugares que se conserva bien estos bosques existen árboles de Guayacán y el Fernán Sánchez. Entre la fauna asociada están los gavilanes, armadillos, guatusas, hormigueros, ratones de campo y uno de los pocos marsupiales ecuatorianos, la raposa o zarigüeya. Ya, gracias. Señorita Ponce, por favor, los humedales. Los humedales son ecosistemas que se definen por la presencia de agua durante periodos prolongados de tiempo como para afectar los suelos y su flora y fauna, de tal forma que no funcionan ni como hábitats acuáticos, ni como hábitats terrestres. Los humedales comprenden lagos, ríos, acuíferos subterráneos, pantanos, marismas, pastizales húmedos, turberas, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y otras zonas costeras. Aunque en el Ecuador existen varios tipos de humedales, se han categorizado tres grupos: humedales marinos y costeros, humedales continentales y humedales artificiales. Su importancia radica en que ofrece una base para garantizar la protección y restauración del recurso hídrico, que es propietario conservar, pues el ciclo del agua a nivel global depende bastante de los humedales. Además, controlan la erosión y transporte de sedimentos y son fuente de gran biodiversidad. Actualmente se está prestando mayor atención a los manglares debido a que se los ha explotado intensivamente y muchas hectáreas han sido transformadas en camaroneras. Por lo tanto, estamos a muy poco de perderlos para siempre. Ecuador tiene 6 de las 50 especies de mangle que hay en el mundo. Integrados a este ecosistema existen cientos de especies de aves, como la espátula, las garzas y los cormoranes. Muchos grupos humanos costeños dependen del manglar por la recolección del cangrejo. ¿Sigo? No, hasta ahí nomás, muchas gracias. Bueno, como ustedes pueden ver, ¿no es cierto? Estos ecosistemas no solamente son importantes para nuestro país, sino para todo el mundo. Por eso es necesario el estudio
¿no es cierto?, el conocimiento y la conservación de estos, ¿sí? Los humedales, los bosques húmedos tropicales, vean, son los que nos proporcionan prácticamente el agua a nosotros, ¿no? Se dieron cuenta con el bosque seco tropical la diferencia, ¿sí? Que solamente existe en ciertas épocas del año agua y por eso ellos no tienen la cantidad de hojas, ¿no es cierto?, que deben desprenderse durante la época a partir de abril hasta diciembre, vean. Los primeros 4 meses son solamente épocas de lluvias de ellos, ¿no? Y por eso deben conservar la cantidad de agua necesaria. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna cosa, señores, señoritas estudiantes? ¿No? Bueno,